No, nosotros habíamos divagado un poco alrededor del título de la exposición con Jaime hace un rato, y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle a los curadores que están presentes aquí es, cuando uno nombra una exposición, La Vuelta a Colombia, Artes Plásticas, ¿qué expectativas espera que se forme el espectador al llegar a la exposición, antes de llegar a esa exposición? ¿Con qué expectativas esperarían ustedes que llegaran los espectadores a esta exposición? Sería la primera pregunta que me interesaría que trabajáramos antes de entrar a las salas. Bueno, yo no estoy muy seguro desde la expectativa, pues cada quien a cada quien le dirán una cosa diferente el título. Te puedo decir por qué lo pusimos nosotros. Un poco la intención, la apuesta al lanzar ese título ha sido tratar de amarrar toda la producción plástica colombiana de este periodo al territorio, ¿no? Como que nosotros veíamos un poco cómo había sido la manera en la que se había interpretado esta producción anteriormente, y como una referencia muy importante, ineludible, es la referencia de Marta Traba, y sobre todo lo que eran las posturas interpretativas de Marta Traba en la década de los 50 y comienzos de los 60, donde nosotros en un momento tomamos un párrafo de ella del libro de 6 artistas colombianos contemporáneos, y en ese libro ella dice básicamente que en Colombia no se puede hablar de arte colombiano, que lo que hay son algunos artistas que por casualidad nacieron en Colombia, pero que pudieron haber nacido en cualquier sitio, que es una especie de genios que habrían sido igual de genios de haber nacido acá en Estados Unidos, en Europa, en Asia o en Marte, y que dio la casualidad que nacieron acá, y que entonces están como esas 6 grandes figuras, pero que si uno se pone a ver la obra de esos 6 grandes artistas, no solo no va a encontrar ninguna relación entre la obra de uno con la obra de otro, sino que tampoco va a encontrar ninguna relación de esas obras con el territorio, ¿no? Al lanzar esta propuesta de título, lo que nosotros proponemos es amarrarlo a que pues acá hay dos grandes objetivos con la muestra en general. Uno es que vamos a ver más adelante, es mostrar que hay más de 6 artistas, y que al ver al ver ese espectro ampliado de artistas, uno ve mucho más claras las relaciones entre unos y otros, y que además ve más claras las relaciones con el territorio. Ahorita vamos a ver también, por eso empezamos a dividir la muestra en unas categorías que corresponden como a como a géneros muy tradicionales dentro del arte, que básicamente serían como, hacer referencia a los géneros del paisaje, el bodegón, el arte costumbrista, el arte político y el arte religioso, que son unos géneros con muy larga tradición. Plantear la línea de continuidad como con respecto a esa misma tradición también. Sí, pero entonces es como a partir de cada uno de esos géneros se establece una relación del artista con el territorio. Bueno, porque también la idea de reconstruir el pasado pues es imposible, o sea, vamos a reconstruirlo de pronto como estaba allá, porque no se puede hacer. Pero sí hay algo que de pronto surge cuando uno entra ya a ver esta primera sala, sobre todo ahora vamos a ver después en el tercer piso, y es que el título promete como la idea del territorio, la idea de una vuelta, la idea de una relación con el espacio distinta, de un grupo de curadores jóvenes que están irrumpiendo como en la escena curatorial, y sobre todo con una mirada de una curaduría histórica, ¿cierto? Que propone una investigación de tipo histórico, y entramos a ver esa reflexión sobre este territorio y encontramos las categorías. O sea, las categorías son 5 categorías que ya pues, las anunciaba, las vamos a ver ahora, pero ustedes dentro de eso, ¿por qué sí o por qué no lo hicieron? ¿Por qué unas categorías como tan convencionales en una exposición que supuestamente promete, o no promete, sino que sugiere una lectura distinta a las lecturas que se han hecho hasta ahora sobre este periodo? O sea, ¿por qué esas primeras categorías que se llaman lo político, lo místico, lo antropológico, lo objetual, ¿no? ¿Por qué esto y no otro tipo de recorrido que puede ser de pronto, qué sé yo, una línea en el espacio con otro tipo de términos? ¿Qué nos cuenta un poco de eso? Pues por un lado, digamos como se ha planteado justamente en cuanto a ruptura, el periodo, entonces justamente se mira en cuanto a forma, las obras, como se ha mirado.
En cambio, digamos, el plantearlo temático es justamente ver cómo los temas y ver cómo los problemas compartidos y cómo cada individuo, digamos, conjuga esos temas. Sí. Digamos, por un lado es eso, que es lo que hablamos al principio también de plantear como esas líneas de continuidad Sí. que atraviesan el periodo desde el principio hasta el final y que continúan y que van para atrás desde la historia de la pintura colombiana, por ejemplo, especialmente, por ejemplo, lo místico, que es bien Sí. interesante. Digamos, ¿Eso cómo pues, surgió, digamos, Felipe? Por ejemplo, ¿de qué momento aparece la idea de lo místico? Es un poco la producción, lo que planteaban ellos. Todas las categorías salen del objeto de estudio, que son las obras, no solo las que hay acá, sino en general. Como después de, pues nosotros como grupo llevamos 4 años trabajando en diferentes proyectos, la mayoría concentrados en este periodo, Sí. y después de ver tanta obra, dijimos como, pues no nos vamos a inventar cosas a ponerlo, sino ¿qué sale? No son arbitrarias. ¿Qué sale de ahí, de ese mismo? Sí. Esas categorías tienen una cosa además que es un componente que nos parece importantísimo, que es un componente didáctico. Ya. Hay una cosa que va unida, digamos, si nos ponemos a hablar de cómo esta historia nos ha afectado y nos sigue afectando hasta nuestros días, hay una cosa importante que es que el arte moderno y el arte contemporáneo ha tomado una distancia también, ¿no? Se ha como replegado a las universidades, a las escuelas, en las galerías algunos coleccionistas especializados, pero hay una distancia entre el gran público y el arte. Y el arte, ya. Y es una distancia, hay una ruptura ahí, con un rompimiento que nosotros ubicamos en este momento, que precisamente con esa noción de pues que le estamos echando la culpa a Marta, pero esta noción de que arte es universal y que se puede ver cualquiera. de que esto no tiene nada que ver con usted, con su contexto, sí, estos son unos genios Sí. que están haciendo genialidades Sí, sí, y que sí. que si usted entra como en empatía con esa genialidad lo va a entender, una cosa como de traje del emperador, Ajá. ¿no? Entonces genera una distancia con el público enorme. Ya. El gran público acá está, pues, a uno le pueden decir también que eso es un poco menospreciar al público. Yo creo que no. Yo no digo que es que el público no esté en capacidad de entender como todas estas reflexiones académicas, sino que, Sí. pero pues también es que al público tampoco tiene por qué interesarle Sí. la discusión en esos términos académicos. Claro. Y yo creo que el gran público acá está familiarizado con unas nociones que son mucho más cercanas, pues con el paisaje, con el bodegón, con las costumbres. Son unas cosas que desde donde es fácil como conectar y establecer esa tradición, hilar, digamos, esa tradición con el arte moderno en Colombia, es un intento por permitir acercarlo, como volverlo a ligar con el público. Ya. Bueno, yo sí creo que ahí es importante recordar como la manera como esos conceptos hicieron que el arte fuera conquistado por el mundo académico, y yo celebro en esta exposición, lo dije ahorita cuando estábamos recorriendo la exposición con Jaime, una integración bastante interesante entre lo conceptual teórico y lo plástico. Es decir, la manera como muchas veces esos conceptos curatoriales un poco vagos, un poco aéreos, por decirlo menos, son poco entendidos en la curaduría, y aquí lo que encuentro es nuevamente unos conceptos claramente delimitados, pero que no están delimitados desde lo puramente teórico, sino desde lo plástico. Eso me parece bien interesante, y creo que mucho de ese logro tiene que ver con curadores que son artistas, ¿no? Sí. Me parece importante que eso creo que es evidente cuando uno ve un curador artista o un curador antropólogo o filósofo o otro tipo de curadores, y creo que en Colombia hace falta integrar esos dos discursos en este tipo de propuestas curatoriales. Ahora vamos a ver, digamos, cómo, en mi opinión, también esos conceptos están permeados no solo por lo temático, como decía Julián, sino yo creo que también de cierta manera por lo formal. También sigue habiendo una serie de criterios formales que podemos analizar, por ejemplo, como aquí el paisaje o lo geográfico se ve como una apropiación puramente plástica de destrucción del paisaje, digamos, Sí. Y como lo antropológico se va a ver como una propuesta formal puramente representativa de culturas y costumbres, digamos. Entonces los invito a que pasemos a la otra sala para discutir un poco lo Y voy a antropológico. proponer algo que es también como romper un poco el guión orden? que proponen Ah, bueno, y quiero. plantear un problema que también me ha pasado con el caso de Marcos Pina. Si les parece una duda como que tengo, es que pasemos a que si les parece al área de lo político,
¿cierto? o sea, la última sala, sí. La última sala que ustedes tienen acá, digamos, dentro de este concepto. Ustedes, Marcos Pina está en la entrada, digamos, en la parte de lo geográfico, y está muy bien allí, o sea, está como organizado con coherencia dentro de esa, digamos, categoría. Pero cuando uno llega aquí a lo político, uno ve como la representación del político en relación con la violencia, básicamente, y yo me pregunto en el caso de Marcos Pina, digamos, está la abstracción, obviamente está muy relacionada con el paisaje, con lo geográfico, pero si mal no recuerdo, Marcos Pina, digamos, en el sentido político, era un tipo un artista que estaba siempre de una manera muy activo políticamente, si había manifestaciones, estaba siempre en la calle, participó en la 9 de abril, se reunían en automático con con Gómez Jaramillo, su discusión era muy politizada, era miembro del Partido Comunista, o sea, si uno piensa la obra de Marcos Pina con relación con un contexto, o si quiere ver la obra de Marcos Pina en relación con un contexto, ve ese contexto político. Y mucho no, sino a veces ve alguna historia de alguien, digamos, de los que de primera traba, cuando habla de Marcos Pina, es una historia, es un artista que está más o menos dentro de la transición a la modernidad, y esa cosa política no se ve en su obra. Pero ustedes han tenido ahí la oportunidad de pronto de hacerlo visible porque lo conocen muy bien, ustedes han investigado en plástica, o sea, en diferentes épocas esto mismo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, esa es una toma de decisión curatorial, es básicamente como una duda que yo tenía, ¿por qué por pronto Marcos Pina no en lo político y por qué esto político en relación con la violencia únicamente? Pues yo diría que todas las obras de la exposición son políticas. Bueno, si se leen de cierto desde sentido. ahí, sí. Hay una cosa ahí, precisamente como ese enlace tan fuerte que hay con el territorio en cada una de las obras, es lo que las hace políticas. Sí. ¿En qué sentido políticas? Como que de pronto tiene que ver con lo que sería en los 70 la misma teoría de la resistencia de Marta Traba, esas apariciones, esa permanencia de que a pesar de estar explorando de pronto en algunos casos una tendencia europea, una tendencia norteamericana, ¿no? Siempre se encuentran como esas, como buscando de una u otra manera esas cosas de dónde agarrarse para amarrar la obra al territorio, para encontrar referentes en el territorio. Y en Marcos Pina yo pensaría que eso es lo político, como hablar de paisaje, pues lo que hablábamos ahora, hacer obra abstracta que al mismo tiempo es paisaje, y que son paisajes sabaneros. No, ahí yo diría que hay político y en todo. Claro. Ahora, desde donde estamos haciendo las categorías, que es un poco esa continuidad de pues tratar de hacer claro esa continuidad en la tradición. Si nos ponemos a meter los paisajes de Marcos Pina en la categoría de lo político, puede ser más complejo. En algunos casos hicimos esos juegos. Hay muchas obras que además caben en muchas de las categorías. Pues si uno se pone a ver el Obregón de la mesa del Gólgota, es un Cristo, pero también es una mesa. Entonces podría estar entre los objetos o entre las cosas religiosas. Hay muchos casos. Pero también tiene como muchas referencias violentas también. Claro. También puede ser. Pero digamos que tratamos de armar esto como desde cosas claras. Y la representación de la violencia era una cosa muy clara en ese periodo. ¿Y por qué no llamar acá, por ejemplo, la violencia? O sea, se podría. Porque es más la violencia que lo político, me parece. Felipe tiene una... Bueno, dice como hicimos la curaduría a partir de cosas claras, era evidente la claridad que buscábamos en ese momento, y todas las obras pueden ser leídas como políticas. Y eso hasta cierto punto estoy de acuerdo, es cierto. Pero en últimas, si entiendo bien lo que dice Jaime, un poco, aunque todas podrían ser políticas, las que quedaron en lo político fueron estas. Yo estaba hablando con Julián ahorita antes de empezar el recorrido, y le pregunté un poco por la curaduría, por qué tenía esta exposición de la curaduría que hicieron para Brasil. Y me decía que lo que tenía esta parte de abajo eran no las obras, no era exacto, pero sí los conceptos, sí las categorías. Y pienso que si pensamos en un público, de pronto en un público no colombiano, que llegue a ver esto de lo político, podría estar pensando nuevamente en que la política, o lo político más bien, se equipara a la violencia
y eso en términos históricos podría leerse, de hecho estaba mirando el texto que acompaña la sala, y podría verse como un rezago del Frente Nacional. Si nosotros pensamos en una interpretación contemporánea del Frente Nacional, justamente muchos de los escritores, Eduardo Pizarro o William Ospina, por ejemplo, dicen que el gran problema del Frente Nacional es que no hubo muchas veces la posibilidad de hacer una oposición política directa por fuera de los partidos tradicionales. Y en últimas la violencia se ve como una consecuencia de esa oposición entre esos dos partidos. Y en ese sentido creo que lo político podría trascender un poco más, porque sigue siendo, equiparar lo político a la violencia podría seguir siendo tan reductor como el Frente Nacional políticamente hablando. Claro. Respecto, digamos, al caso de Marco Ospina, Sí. digamos, leer los textos de Marco Ospina es bien interesante, es justamente ver como la postura política de Marco Ospina, que justamente es como que tratar, digamos, de llegar a la abstracción, es como para depurar como, y como para, él decía como, bueno, en términos como clásicos, en términos de armonía, digamos, llegar como a depurar y abstraerse, digamos, de todo este contexto, Sí. digamos, que se está dando. Y en medio de todo, digamos, esa postura, digamos, política de Marco Ospina tiene mucho que ver, digamos, con lo que uno puede encontrar como en la producción del periodo, en la mayoría de los casos, digamos, sí tienen como esas como anotaciones, por decir algo, digamos, como yo decía en un texto sobre Carlos Rojas de Malicia Indígena, Sí. que ese es como justamente el gesto, digamos, como político que uno podría decir como que atraviesa en todas partes. Pero digamos como en todo este gesto, digamos, de depuración, digamos, como que frente, digamos, a unos hechos muy concretos, de todas formas, digamos, sí aparece, digamos, algo a relucir que supuestamente no debería por qué existir en la narrativa del arte moderno, que es como esa responsabilidad social del artista. Sí. Digamos, y eso sí se da como en unas cosas mucho más dramáticas. No, claro, además que en su momento, o sea, en la investigación que nosotros hicimos en el automático, uno veía, ustedes tienen un texto del catálogo que estaba mucho más definido en ese aspecto, que es un poco el contexto del campo del arte en ese momento, de unos 48 en adelante, cuando estaban todos los espacios oficiales tomados por la política oficial y gana el primer premio en Salón Nacional el busto de Laureano Gómez. Ya nos habla mucho de qué pasaba con el espacio oficial de los salones. Pero digamos, lo que sucede también mucho es, digamos, en el momento es como qué pasaba también con estos artistas como Marco Ospina. Era un momento interesante de que además de que estuviese allí, que está con toda razón en la parte del gráfico, estuviese también de pronto eso, que se viese la relación que tenía con lo político, de la vida política del artista, que están los textos, como dice Julián, no sé, era un momento también como para, ¿no?, insertarlo de ahí. Ahora, eso no es tanto una crítica, pero también como una posibilidad que se pudo haber dado. Y claro, aquí también es interesante para trabajar sobre eso. Sí, porque ustedes acá tienen una panorámica que luego imagino que seguirán trabajando de alguna manera más adelante, y no pueden incluir todo. No, y ahora mi comentario no iba en el sentido de Marco Ospina, o no Marco Ospina, sino como de esa integración. El mismo Julián decía ahorita, bueno, la responsabilidad social del artista se ve no solamente en una crítica a la violencia que se ve, sino por ejemplo en el realismo. Sí. Y allá, digamos, en la sala de lo antropológico está la vista de Florencia de Botero, que le deja lo deja uno un poco inquieto cuando ve ese labrador en la esquina superior izquierda, creo, que también podría tener una visión política del realismo. Ahora, afortunadamente la curaduría dejó abierta una puerta que nos permitió pasar de lo geográfico a lo político, y aquí todo se soluciona. Ahí hay dos cosas de todas maneras interesantes, de lo estrecho del vínculo de lo político con la violencia en esta época, digamos, ese vínculo no solo es estrecho en cuanto a que sí, pues en el texto nosotros desarrollamos un poco de eso, las obras que se desarrollan antes del 57 son muy tibias políticamente hablando. Sí. Los artistas son muy activos. Sí, pero esa es la discusión. Sí. Que generalmente la historia oficial dice, sí, muy activo Marco Ospina, pero eso no se ve en su obra. Pero si uno va a establecer relación de la obra, digamos, formal, entre comillas, de Marco Ospina, y lo político, a ese momento de hacerlo, obviamente no de pronto en esta sala, porque aquí no está el contexto como ustedes tienen arriba. Y digamos que las relaciones tan particulares, acá las relaciones se hacen más entre las obras. Sí. Hay cosas que se desarrollan en exposiciones individuales de un artista que en una exposición así colectiva no tienen tampoco tanto lugar. Pero hay una cosa interesante a la que nos lleva a eso que está diciendo Camilo, que es que, como de todas maneras, bueno, dentro de lo que nosotros estamos planteando, hasta los 57 fueron muy tibios políticamente. Hay unas referencias al 9 de abril que acá están. Las referencias a los estudiantes muertos son otras. Los estudiantes muertos, pues,
hace referencia sobre todo a Uriel Gutiérrez, que eso fue en el 54, pero pues, después siempre hubo más estudiantes muertos, entonces se volvió como un ícono, pero la mayoría de representaciones del estudiante muerto, hay un dibujo de Judith Márquez que es del 55, sí. pero todos estos que está acá y el de Obregón que ganó el premio Guggenheim y todos esos son como apenas se cae la dictadura, todos salen a representar el estudiante muerto como eso que ya se acabó. Sí. Después todo el mundo empieza a representar violencias y es una cosa muy frente nacionalista, como tratar de identificar la violencia como algo que ya pasó. Sí. Y eso está mucho acá. Y entonces, cuando uno se pone a buscar cuadros específicamente políticos, como explícitamente políticos en esta época, va a encontrar muchas cosas de violencia. Pero digamos que esa cosa es difícil de separar en los mismos artistas, pero es más interesante que es difícil de separar en nosotros como público, cuando venimos acá, si uno se pone a ver estos, pues acá sobre todo Norman Mejía. Norman Mejía es un artista rarísimo, es dificilísimo de interpretar. Ya. Sí, hay dos. Acá hay dos, sí, Ya, dos cuadros. Ya. Y él es un artista que se resiste a ser interpretado. Yo lo he entrevistado un par de veces y él es bien oscuro en ese sentido y se resiste y se muere de la risa de que esté como no, pues de que se identifica como con política, él dice que por ahí había una crítica que decía que su obra era escatológica, sí. Y se muere de la risa. ¿Escatológica? Escatológica. Bueno, esta que tenemos acá uno diría el título, ¿no? ¿Cómo? El título le permitiría a uno. Habla de, pero sí. ¿Cómo se llama? Recuerdos de aquellas malas horas en el paisaje. Lo que pasa es que sí, uno tiene tan asociado todo eso como con la violencia política. Sí. Pero ahí hay una cosa simplemente visceral, poética. Sí, claro, sí. Que se encasilló dentro de esto, que nosotros lo ponemos ahí de todas maneras como una posibilidad, como una puerta una también. Una piedra en el zapato. Sí. Pero que de todas maneras tiende como a ser leída. Sí, algo que a mí también me llama la atención con lo político, que ya lo nombró Jaime, es que también en esta época existió, bueno, ya no solamente el arte sobre la violencia, sí. Y el arte de pronto muy incipiente, como bien lo recalca Felipe, de crítica social, sino también cierto arte de propaganda, como usted nombraba, sí. con el busto de Laureano Gómez, que es en el 50 o 51, ¿quién me corrige? 51 creo que fue en el Salón 51 creo. Sí, bueno, que fue el premio de escultura. Sí, el primer premio de escultura. Y toda la iconografía que puede haber en esta década de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla después, sí. Y del Frente Nacional, que ustedes arriba tienen las fotos, por ejemplo, de Pacto de Benidorm y todo eso, que en últimas también es una posición política un poco menos desesperanzada que esta sala tan angustiante, ¿no? También está la opción que en el momento tenían ellos, tengo entendido que ellos tenían la idea también de que la pintura, digamos, la obra que es sujeto a la escultura, como la que estamos viendo acá, o la pintura en sí misma de Marco, pues no era tan política como lo que hacían en ese momento, que era el mural. Entonces artistas como Fernando Botero, como Marcos Pina y todos ellos, en algún momento, entre los años 49, 50 para adelante, cuando querían, entre comillas, ser políticos, iban a hacer murales, porque eso era para el público, ¿no? Sí. Pero como antes de cerrar esto, era también la idea de que, bueno, estamos en la primera parte de la exposición, que es una parte que son básicamente las obras, el diálogo está con las obras, y ellos han hecho un trabajo muy fuerte que está relacionado con la colección misma, que vamos a ver ahora el tercer piso, que si les parece podemos ir a ver, porque el recorrido de esta exposición yo creo que son 4 o 5 horas, ¿no?, en detalle, y nos podemos demorar mucho. No sé si les parece, o queremos concretar algo más de Felipe, ¿quería decir algo más en relación con esto? ¿O Julián? ¿O Luis? De pronto hablar un segundo también de esta obra que hay también acá, que es una obra de Alberto Arboleda. Ah, sí. Bueno. Que básicamente también es una escultura abstracta. Sí, es todo un hallazgo, esta cosa, o sea, verla aquí, ¿no? Sí, pues no hay muchas obras. Es política. No es fácil encontrar una obra de Arboleda. Y es política, y ahí la película lo da el título. Sí. Sí. Y esta iba acompañada de una obra que no pudo estar por cuestiones de conservación. ¿Cómo? ¿No? ¿Esta es la del museo? Esta es la del museo. Sí. Otra parecida a la del museo. Creo. No estoy seguro. Yo no lo conozco. Pero bueno, la obra era el monumento de Negret, el monumento a una masacre de Negret, a la columna conmemorativa de una masacre. Que son dos obras de escultura abstracta que por el solo título ya están haciendo referencia a lo político. Ah, ya. Bueno, Acuña se refiere a esto también en la historia extensa de Colombia. Es un capítulo a este tipo de obras de Arboleda.